Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a un hombre a quien le tengo gran admiración y cariño. Un hombre que se ha convertido a lo largo de más de 5 décadas en un ícono de la vida artística, un músico nacional que ha trascendido y que está en nuestros corazones por todo lo que ha hecho. Pero quiero presentarles quién es esta persona detrás de un músico, de un artista, de ser productor musical. Él es Luis Jácamo. Bienvenido, Luis, a Conversaciones con Hola. Rocío Mesén. Buenas tardes, doña Rocío. Qué gusto poder compartir con usted en este momento y en todos los momentos que siempre hemos compartido. Me llama poderosamente la atención y me emociona pues esta participación con usted para lo que yo pueda servirle. Gracias, Luis. Sos un hombre con un corazón enorme. Yo siempre voy a decir que Dios me dio esta oportunidad de que te cruzaras en mi camino y yo en el tuyo, y tener esta amistad tan hermosa y compartir algo que tenemos en común, y es el amor por la música y el arte, por todo lo que has hecho a través de la vida, participando en diferentes grupos desde muy jovencito y siendo parte de esta cultura que nos une, que nos da una posibilidad hermosa. Vos sos de esas personas que más allá del escenario tenés un nombre, pero también tenés una vida que habla acerca de lo que es la canción en Costa Rica, de lo que es la música, pero no solo tuya, porque te has encargado de catapultar a tantas personas que vemos en escenarios y que con un amor enorme y como un padre, como un mentor, ha sido para ellos el que abraza, el que los lleva de la mano, y te doy las gracias por eso, porque definitivamente necesitamos muchas personas como vos que amen con esa locura el arte y que le digan al mundo sí se puede vivir del arte, pero sobre todo el arte nos da vida, la música nos da esperanza, nos potencia como personas. Así es que, Luis, estoy súper feliz de que podamos por fin concretar este espacio y que además con ese amor enorme, no se imaginan todo lo que Luis ha tenido que hacer para poder estar en este momento con nosotros. Así es que más que agradecida, Luis, porque definitivamente solo el amor hace que nosotros podamos simplemente brincar todas esas vallas y todos esos muros que muchas veces se levantan, y que bueno, en este momento estamos disfrutando de ese instante. Así es que sin más, les voy a presentar quién es Luis Jácamo desde el principio de su vida. Bueno, aquí estamos, doña Rocío. Eh, pues Luis Jácamo es una persona que nace en la Barra del Colorado, allá al norte de Limón, que un 15 de octubre de 1953. Ahí me crié con mi mamá y mi hermana menor. A los 8 años, mis padres toman la decisión de que yo deba trasladarme a vivir en Puerto Limón para salir del pueblito donde había cursado mi primer grado y mi segundo grado.
A la edad de 8 años llego a Puerto Limón ya para instalarme en un hotel del cual mi papá era socio, el Hotel Palace de Limón, muy reconocido en aquellos tiempos. Y ahí paso mis primeros años de primaria, o sea, hasta sexto grado, y cuando termino, en lugar de venirme a estudiar al Colegio Seminario o Los Ángeles, mi papá toma la decisión de que tengo que quedarme en Limón, en el colegio de Limón, el único colegio que había en ese tiempo en la provincia, y era en Limón. Entonces curso el primer año, pero cuando curso el primer año yo tenía como meta, no sé, era muy interesante porque mi papá también quiso que yo terminara el colegio y fuera a estudiar a Europa, pero yo estando en primer año realmente tomé la decisión de que yo quería ser artista. Eso no se lo había dicho a nadie, pero lo llevaba en mi corazón. Guau. Y entonces papá ve que yo me inclino hacia eso, lo descubre porque yo lo tenía oculto, ¿verdad? Yo tenía que aprender a tocar la guitarra, tuve que aprender a cantar y no había métodos ni profesores allá en Limón. Yo me iba donde el director de la orquesta Riverside y él me pasaba algunos volados, pero una mañana, una tarde más bien, que salíamos del colegio y yo salí de mi casa como a pasear las tardes limonenses y me crucé en el camino con un cantante, músico, que tenía un grupo que se llamaba Los Playmates, que era muy famoso en Limón, era el grupo número uno de ese tiempo, estamos hablando de 1966-67. Entonces, y yo lo vi venir de frente, él venía con su guitarra en su estuche, eran como las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y entonces cuando nos vimos de frente, yo tenía ahí, ¿qué tenía yo? 13 años, o 12 años más o menos, le digo, le llevo la guitarra. Entonces se me quedó viendo así el negro, ¿verdad? Que tenía la guitarra y me dice, me la dio así, no, ni me habló. Y entonces lo acompañé al ensayo. Fue curioso porque él no me conocía ni yo tampoco a él, sino yo sabía que él era músico porque que era el grupo más famoso que había en ese momento en Limón. Mac Forbes, imagínate. Y a partir de ahí yo fui al ensayo y me fui quedando en los ensayos todas las tardes que ellos ensayaban. Mac Forbes, para ir más rápido, fue el compositor muchos años después del tema Flores de Papel de Vía Libre. Qué Él, belleza. sí, Flores de Papel. Max y yo nos hicimos muy amigos y en el grupo Los Playmates se me apoyó. Un día agarré el micrófono y les dije que yo quería cantar y todos como que empezaron a vacilarme. ¿Usted canta? Y yo le dije, "Ay, yo puedo cantar". Entonces había una canción de Los Álamos que cantaba Norman Chacón, que estaba de moda, y yo me la sabía. Y era muy fácil para ellos acompañarme esa canción. Entonces ellos me acompañaron en la canción ahí en el ensayo y les dije, un día puedo cantar con ustedes. Y me dijeron, sí, lléguese el viernes al Salón Acapulco, ahí en Piuta, y canta la canción. Lo que pasa es que yo, lógicamente, yo tenía que acostarme a las 9 de la noche. Esa era la hora que mi papá me tenía con un sistema militar, ¿verdad? La gente de antes era muy estricta, ¿verdad? Mi Ujú, papá era un hombre muy disciplinado, muy metido en la nota de antes, ¿verdad? Muy inglés, ¿verdad? ujú. Y entonces yo le dije, ay, sí, yo llego a cantar. Claro, yo dije, ¿en qué zapato me metí, verdad? Porque yo no podía ir. Parte de eso, hey, ¿cómo hacía para ir a Piuta si no tenía más que 5 colones y ida y vuelta? Yo sabía que me iba a costar mucho dinero, pero la cuestión es que yo dije, tomé la decisión y dije, bueno, voy a ir a cantar. Y ese día cené en el hotel, ¿verdad? Ahí y me alisté, me puse bien bonito, me puse la mejor camisa, que por cierto me la había cosido mi mamá en uno de mis viajes, porque mi mamá ya en ese tiempo ya vivía en San José, yo pues vivía en Limón, nosotros nos separamos cuando yo tenía los 8 años, ella se fue para San José, yo me vine para Limón.
Entonces canté ese día y me fui en un taxi, pero cuando terminé de cantar, que era a las 8 era que empezaba el baile, canté les dije, ustedes me pueden poner de primero, ellos ni sabían por qué. Digo, claro, claro, vamos a echar un par de canciones y vos sos la tercera, en la tercera canción va la tuya. Y yo me paré enfrente del micrófono, canté la canción, terminaron y todo el mundo se me quedó viendo así como diciendo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Yo era una persona nueva, un muchacho de 13 años. Y terminó la canción, me aplaudieron los que estaban ahí, los que no se dieron cuenta lo que era, ¿verdad? Y yo salí así como por la derecha y salí del salón y corrí hasta el hotel donde yo vivía. Ujú. Esos son como 5 o 6 kilómetros, tal vez más. Y a las 9 en punto llegué y estaba mi papá abajo del hotel, porque era un hotel de 2 plantas. Es todavía, ya no es hotel, pero ahí está el edificio. eh, Me estaba esperando y cuando me vio llegando, dice, ¿dónde andaba usted? Le digo, no, 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 ahí dando una vuelta. ¿Por qué viene tan agitado? Yo lo que, iba- yo lo que era que iba muy feliz, ¿verdad? Y ya había cantado. Ese fue mi opening en la música y después al día siguiente los vi a ellos y me dije, ¿pero qué se hizo? Lo buscamos todo el baile. Y yo me daba pena decirles que yo tenía que acostarme a las 9. Así empezó mi carrera en la música. Y yo después conocía y empecé a estudiar más la guitarra. Mi mamá y mi tía me regalaron una guitarra cuando yo venía en las vacaciones de 3 meses a San José. Tuve que esconder la guitarra porque mi papá no me permitía. Entonces tenía unos amigos que los hijos de don Rodrigo Martín, eran compañeros de colegio, ahí dejé la guitarra hasta que después la traje al hotel, la puse en un lugar seguro y ensayaba y practicaba sin que papá se diera cuenta, porque el hotel era muy grande, o sea, yo vivía en una área, él vivía en otra. Y así fui hasta que conocí a Isidoro Ash de Marfil, y él tenía un grupito que se llamaba Los Escorpiones, entonces yo le ofrecí a unirme a ellos y le cambiamos el nombre y le pusimos Bocaracá. Wow. Bocaracá estuvo vigente hasta el año 1973, a inicios del 73. Nos separamos, yo me vine para San José, ellos se quedaron en Limón porque tenían que terminar sus estudios, yo ya había salido del quinto año y entonces yo me quedé en San José y ellos se quedaron allá en Limón, terminando sus estudios y se pusieron Marfil, porque yo era el dueño de la marca Bocaracá en ese momento. Ujú. Y al día Luis, de hoy, Marfil sí. Luis, que necesito decir algo porque me parece que es súper necesario decirle a nuestra audiencia. Quiere decir que un muchacho con 12, 13 años, con un deseo en su corazón intenso, fue capaz de trascender a todo, ¿verdad? E incluso a lo que estaba impuesto, como vos decís. Tu papá tenía un deseo para vos, tenía una idea para vos Sí, de dónde estudiar y demás, pero vos tenías ese deseo ahí y lo manifiestas de la manera más astuta, ¿verdad? Le llevo la guitarra. Quisiera hacer énfasis en cuando quiero algo en la vida, necesito encontrarme con primero mi deseo, como lo hiciste vos. Dos, necesito tener literalmente abiertos los ojos, los oídos y todos los sentidos hacia qué posibilidad es que me encuentro de frente. Y te encontraste la mejor y es servir. No empezaste diciendo, usted quiere que yo me quiere audicionar. No, dijiste, te llevo la guitarra. me Y llevo la guitarra. además, y además, me quedo ahí persistentemente Sí, viendo, aprendiendo, ujú, viviendo, estando con ellos, tomando correcto, nota mental de cada uno de los movimientos y cómo hacían las cosas. correcto, Y en su momento también, en el otro lado, estas personas que además, tanticas, ¿verdad? En el, en el, en el confiar en vos, porque ahora te dicen, te llevo la guitarra, de verdad, y seguramente la agarras más fuerte porque han cambiado los tiempos. Sin claro, embargo, sabemos que existe más gente
de buen corazón y bondadosa. Y claro, muchos están viviendo esa experiencia con vos, de que, claro, ¿verdad? Que es, te llevo la guitarra literalmente y vos has sí, sido abierto porque viviste esa experiencia. Entonces, el claro. corazón que abunda en bondad siempre es reconocido, siempre es bendecido. Y ahí estabas vos, ¿verdad? Aprendiendo, te dan esa gran oportunidad Una y, gran oportunidad, sí, y me decís 5 colones y nada más me pongo a pensar, este muchacho, ¿cómo lo hizo? Al final de cuentas, se las agenció de una y otra forma, pero ve qué interesante, cumpliste con tu papá. O sea, era yo sigo mi sueño, pero no desobedezco la regla. Me da ¿no? pena decirles que tengo que estar a las 9 y dormir, pero yo voy a hacer las 2 cosas porque sigo mi sueño, lo hago realidad, me presento, pero cumplo con lo que tengo que cumplir, como lo que nos da la vida. O sea, hay 1000 cosas que podemos diversificar, que podemos hacer, esa Claro, oportunidad de ir cumpliendo el sueño, pero nunca dejar de lado la regla que está puesta, porque resulta que en obediencia también hay bendición, ¿verdad? claro, Entonces, quería resaltar eso para decirte, esa disciplina que además te acompaña hasta el día de hoy, esa sí, camisa impecable que te puso tu mamá, que además, déjame decirte que le reconozco el glamour que desde ese momento marcaste porque sos un hombre súper elegante, que cuida gracias. montones su vestimenta, que cuida montones su cuerpo, que cuida montones su alma, porque sos un ser súper integral. Así es que seguimos contando, porque entonces llega a Bocaracá y que Yo, marca yo, algo interesantísimo en la vida tuya. claro, yo cuando yo estuve con los Playmates aprendiendo, ¿verdad? También me puse una meta, que yo dije que yo iba a superar eso que ellos habían hecho. Siempre como lo aprendí, también dije, yo tengo que ser una persona que se supera más en la música. Voy a lograr mejores cosas que los Playmates. Con todo el Ujú, respeto que ellos se merecían, yo creía que yo podía lograr hacer otras cosas por la música limonense. claro. Y eso fue lo que yo me propuse desde ponerle un nombre como Bocaracá al grupo, que era un nombre totalmente original, ¿verdad? Sacado de un cuento, de un libro que tuvimos que leer en, en el colegio, ¿verdad? Ujú, Entonces, yo me perfilo como empiezo a estudiar realmente, ¿verdad? Contra mi padre, realmente en el sentido de que él ya, cuando ve que yo me dejo crecer el pelo y que ando con los pantalones tallados de la época, los zapatos de tacón cubano, como al estilo de los Beatles, ¿verdad? Esos eran los grandes maestros y estábamos locos todos por ser los Beatles, ¿verdad? ujú, Eh, Eso me lleva a mí a crear música original al lado de Isidore H. Y entonces Bocaracá graba, ¿verdad? Su primer disco. Conozco a Pigo Mafioli, conozco, porque Paco Navarrete era un gran amigo mío, porque Ray Tico era otro gran amigo mío, porque Mario Chacón era otro gran amigo mío. Y yo fui el más joven de toda la generación. Ellos me veían a mí como un niño inquieto, ¿verdad? Pero sin embargo, ninguno me rechazó, todos me apoyaron. Luis, venite para San José, aquí tendrás futuro, no te quedes en Limón. Hasta que un día Pico Mafioli igual llegó, me fue a buscar en un avión allá, el AXA, llegó al aeropuerto de Limón, lo recogí, ya éramos amigos y me dice, Luis, vámonos con Bocaracá para Limón, o sea, para San José. Eso ujú, fue el sueño que no pude realizar fue que Bocaracá se quedara ya en San José como grupo, ¿verdad? Pero ujú, bueno, ellos hicieron su historia con Marfil y yo hice mi historia con Stop. ujú, Y fue una banda de rock muy buena, muy fina, que tuvimos acá en Costa Rica en el 72, en el 73, 74, 75, terminó en el 76 más o menos. Y
ahí entre gringos y ticos hicimos un muy buen rock clásico, que ahí están los videos y la gente a veces los ve y los discos que grabamos. Eso me fortaleció ya muchísimo y ya viví yo en San José. Cuando yo me vine a vivir a San José, viví en Barrio Amón, eso me marcó mucho también, porque un amigo mío se iba para España, Tony Castro, que acaba de fallecer hace unos meses, él iba a vivir en España y entonces me confió su casa por 2 años. qué belleza. Ahí en Barrio Amón, ahí en la cuesta de Amón, ahí vivía yo, Ujú. sin pagar casa por 2 años, en una O- casa lindísima y eso me daba mucha nota porque yo vivía del Templo de la Música 200 metros al norte y 25 al este. Ese era mi... Imagínate. Hoy ciudad Sí, de artistas, ¿verdad? Amón se ha sí, convertido sí, en centro musical, centro artístico y sí, claro, definitivamente siempre tantas personas tan importantes de nuestro país y Luis Jácamo haciendo historia en ese lugar. Sí, claro, sí, me devuelvo a Bocaracá para mencionar algo que creo que es algo maravilloso, cómo es que marcó tanto, ¿verdad?, la vida y cómo hoy me consta cómo están haciendo de Cahuita, ¿verdad? ah, bueno, Sí, una de tus canciones de sí, Bocaracá, eh, sí, la han renovado y están sí, usando como base porque es necesaria y como dice Andrés Servilla, a quien le mando mi admiración, es que no hay una canción como esa en este país que alguien haya hecho en ese tiempo con esta calidad. Y ese es sí, Luis Jácamo, precisamente marcando la diferencia, diciendo, yo tengo que superar al maestro, porque ese claro, siempre será nuestro deseo, ¿verdad? claro, Nuestro deseo sí, siempre será sí, que las sí, personas que empiezan, que tienen esa pasión, puedan superar a quienes, de quienes aprendieron. Y correcto, entonces, maravilloso. Además, me encanta pensar que siempre hubo personas en Limón como don Rodrigo Martín, que te permite tener la guitarra por ahí, porque sí, el sueño había que seguirlo. Y por sí, otro lado, la amistad tan entrañable que tenés con Isidoro, con Tipi sí, y ahora demás, ¿verdad? Que son tus amigos del alma para siempre, ¿verdad? Están ahora enraizados juntos ustedes definitivamente. sí. Okey, entonces venís y hacer rock maravilloso, porque además excepcional. ¿Y cómo sigue la vida de Jácamo en San José? Bueno, ya integrado yo en los años 70, aquí ya me siento cómodo, ya no, ya me siento mucho más motivado, ¿verdad? A la par de un talento como Manrique Guido, como Greg Richardson, que se nos unió al grupo, como Adolfo Sáenz, el baterista, que acaba de fallecer el año pasado, la cantante Piri Denham, que cantaba precioso, una mujer linda físicamente, con una voz espectacular. eh, Hacemos esa fusión de gringos y ticos que le dio a Stop definitivamente una magia increíble. O sea, después Narciso Sotomayor, otro gran músico admirado, fundador de una de las primeras bandas de rock de Costa Rica, los Vikingos. Al irse Manrique Guido, el guitarrista, Narciso, yo lo invito a participar en Stop y él viene a trabajar conmigo, una cosa que allá jamás yo hubiera soñado porque estando en Limón los vikingos ya eran los vikingos y yo Ujú. apenas iba a empezar a aprender la guitarra, ya, tener ese contacto con ese gran músico y aprender de él porque él se había ido después para los Estados Unidos y regresó y había estudiado el jazz y me dio muchas técnicas y muchas clases para que yo mejorar también la calidad musical mía porque yo no pude estudiar en el conservatorio ni nada, eso fue totalmente autodidacta todo lo que hicimos. Y Pigo Mafioli, que también me enseñó muchísimo la teoría de la música. Y después Chino Moreno, que me enseñó cómo se grababan los discos. Y yo aprendí de todos, estos son mis maestros. Y yo de todos aprendí y aprendí de cada uno lo mejor que tenían. Así como aprendí de Mac Forbes, de los Playmates, así he aprendido de todas las personas que siempre se han acercado. Yo he sacado lo mejor de cada uno. Yo
siempre he tenido el agradecimiento para cada una de esas personas y las llevo en el alma y en mi corazón. A Max, que ya falleció, igualmente a Pigo Mafioli, a Narciso, a Chino Moreno, a Isidor, que sigue compartiendo conmigo, que es un hombre noble y justo en todas, con sus bondades, que nunca me niega el pan nuestro de cada día cuando lo he necesitado, ni yo a él. Sí, es una hermandad impresionante. Yo creo que muy pocos seres humanos tienen esas bondades como nosotros, donde somos desprendidos de totalmente todo lo material para hacernos sentir bien el uno con el otro y con el respeto que cada uno se merece. Hemos llevado nuestra amistad a la familia. Así Eso es. es algo muy lindo. Igualmente los otros compañeros Son somos familia familia. Eso definitivo. dicen Es los la hermanos. familia que uno elige, ¿verdad? Sí, Sí. exacto, eso dice Karen Ash, que eso dice Aaron Ash, eso dicen todos los primos y sobrinos y amigos. Igualmente con T.P. Rogers, ¿verdad? Que es un gran amigo también. Ricardo Espinach, también el baterista de Bucaracá, legendario baterista de Marfil, es el único baterista que ha tenido Marfil en su historia, ¿verdad? Wow, sí. Y así, o sea, he llevado la vida por San José hasta que llega un momento en que se acaba el rock porque viene la onda argentina, ¿verdad? Es muy Ujú, ujú. romántico, viene Banana, Ajá. viene, ya estaba entrando muy fuerte Abracadabra, igual que yo admiraba en su momento, ¿verdad? Y decía, mira qué lindo, y qué me iba a imaginar yo que con los años yo iba a ser el productor y manager de Víctor Capusta y ahora gran amigo, ¿verdad? Por Es increíble supuesto. la Un- vida, como también siempre Víctor y yo nos damos muchas bromas pesadas de esa parte, ¿verdad? En los shows sobre todo, ¿verdad? Que Víctor es tan ocurrente y molesta tanto, pero sí, hasta grabar un tema de Víctor con Manantial, que es ahí la parte que sigue después de Stop, Ujú. ¿verdad? Ahí se le ocurre a Chino Moreno ya en la última etapa de Stop, yo vi que yo tenía que soltar eso porque ya no iba a dar más. Entonces era mejor retirarme en lo alto y no cayendo, ¿verdad? Con el grupo Stop porque venía en la onda esta romántica, Ah, ¿verdad? claro, claro. Ujú, Entonces ya estaba Vía Libre muy posesionado en ese momento. Y ya Stop había grabado unos temas en español ujú. en baladas, pero Stop tenía ya una marca rock, no iba a hacer ninguna diferencia, la gente ya nos tenía encasillados como una banda de rock. Claro. Entonces, Chino Moreno se le ocurrió hacer un grupo nuevo y me dijo, Luis, ¿por qué no haces un grupo nuevo? Y entonces, entre él y Adolfo Sáenz, Adolfo estaba conmigo en Stop, nos reunimos y entonces hicimos una alineación para un grupo nuevo apoyados también por Ricardo Sáenz, un gran amigo y hermano de Adolfo, un gran músico y talento, que él apoyó también a Stop. Pero Ricardo venía llegando de los Estados Unidos en ese tiempo. Él y Rodrigo Sáenz, los hermanos Sáenz, se habían ido a vivir a Nueva Orleans después Ujú. de tocar con Paco Navarrete. Ellos fueron casi de los primeros músicos que se aventuraron a irse a otro país en ese tiempo, pero cuando regresó venía ahí cargado de sabiduría y de nuevas técnicas y de ideas. Y al día de hoy Ricardo trabaja en la patada, no, en la patada no, con Norval Calvo, en Ujú. Pelando, que es el creativo de ese programa. Pero Qué bueno, Chino decidió que hacíamos un grupo, entonces yo busqué al guitarrista, que era Baby Cholet, que había tratado de ser en ese momento el baterista de Stop y no lo logró porque fue ujú, Adolfo Sáenz. Entonces resulta que yo me fui a un Isidoro H a contarle que estaba haciendo un grupo nuevo, de un estilo nuevo, y que andaba buscando un guitarrista. Qué casualidad. Me dice, escucha Luis, pero guitarrista, me dice, ¿por qué no metes a Baby? Le digo, ¿cómo a Baby? Baby Cholete es baterista. Me dice, no, Baby toca mejor guitarra que yo. Cuando me dijo eso, me sorprendió. Me dice, vaya, búsquelo, vaya, búsquelo. Entonces yo me fui a buscar a Baby. Baby se había venido a vivir a San José, vivía en Guadalupe, ahí en la calle principal, vivía con ujú, unas tías. Y me fui a buscarlo y estaba en el parque de Guadalupe sentado con una guitarra acústica tocando. Ahí encontré a Baby. Le digo, Baby, necesito que me digas si vos tocas guitarra. Y me hizo me tocó unas canciones del grupo Yes, un grupo súper progresivo. Y yo me quedé ujú, tan impresionado. La técnica que tenía era impresionante, ¿verdad? Y digo, ujú. ¿cómo se perdió? Baby para mí es uno de los grandes genios de la música de este país también, Así Baby Chola. es, así es. En serio.
Y entonces lo incorporé como el guitarrista, convencí a Greg Richardson, que era el tecladista de Stop, que se quería ir para Estados Unidos porque decía Greg que los sandinistas iban a apoderarse de Costa Rica y los comunistas. Y entonces, oh my God, tengo que ir de este país, ya han venido los comunistas, el gringo él, ¿verdad? Y lo logré convencer de que no se fuera y se quedó en el teclado. Entonces éramos una base muy fuerte, ¿verdad? Éramos la parte de Stop, que era bajo, batería y teclado, con un guitarrista muy bravo, que era Baby, que venía con una Ujú. juventud. Baby tenía 17 años ahí cuando entró al grupo. Wow. No era Y el con ese mayor de talento. ese talento. Y entonces eh, eh, buscamos los cantantes, ¿verdad? Para esa historia, ¿verdad? Y Ricardo Sáenz recomendó a Sergio Garrido, que era un muchacho de Escazú que cantaba en Ujú, festivales de la canción de los colegios y ujú. que había ganado un par de festivales y entonces lo fuimos a escuchar y lógicamente el chino dice, este es el cantante de Manantial y nosotros propusimos otro, Adolfo Sáenz y yo propusimos otro que fue William Falles, que lo habíamos conocido alternando con Stop, él cantaba con un grupo que se llamaba Grupo Mil de Alajuela en ese tiempo y el señor del Grupo Mil nos contrataba para que le llenáramos los lugares y después él tocaba la parte bailable y entonces William se acercó y nos dijo un día, vea, cuando quieran, yo les puedo cantar. Y él era igual muy perseverante. Y nosotros Esa voz de William. Wow. sí, nos acordamos de William Fallas y yo fui personalmente a buscarlo a su casa una mañana allá desamparado. Vivía detrás de la iglesia de Zampa y Ujú. ahí le dije que si quería venir y vino a una audición y todos quedamos contentos de que esa era la otra voz, una voz muy diferente a la voz de Sergio Garrido, ¿verdad? Entonces, eh, estaba producido el grupo ya por ese lado. Después Chino se dio a la tarea de buscar el nombre y entonces hicimos un concurso con amigos, con los grupos, los amigos nuestros, y Mario Mora, que era director de Indica en ese tiempo, dijo, hey, póngale Manantial, y entonces vimos que Manantial era algo que se podía significar para muchas cosas, y entonces Manantial después se combinó con el eslogan, la música fresca, porque nosotros lo que hacíamos era hacer arreglos nuevos, modernos, de canciones viejas, como La Hiedra, que fue nuestro primer éxito, como 5 minutos, Bellísimo. eran canciones viejas, y nosotros las refrescábamos, y entonces la Manantial el grupo de la música fresca. Y así estuvimos, ¿verdad? Con Manantial, y tuvimos muchos éxitos como Te lo pago con mi muerte, una canción de Abracadabra, de Víctor, que Víctor nunca Buenísimo. la pegó, y nosotros la pegamos, que siempre reclama que no le he dado la plata, de las regalías, de los chavos, vacilando. Y así grabamos y grabamos hasta que ya, y el grupo terminó años después, ya con las modificaciones que tienen los grupos. Vino César Meléndez al grupo, que yo me lo traje cuando salió William Fallas del grupo. César Ujú. Meléndez grabó Te pido perdón, un gran éxito, lindísimo, Maravilloso. sí, Y una él, voz linda. que Y Dios lo él, tenga en su gloria. aportó muchísimo, conmigo aprendió mucho. César tenía un respeto muy grande hacia mí, siempre me dijo, Luigi, yo sin vos él me llamaba Luigi, no hubiera sido lo mismo, vos me Mm, trajiste, me enseñaste todo lo que yo sé y me motivaste a estudiar y él estudió, César venía en las madrugadas estudiando en el carro atrás, nosotros veníamos de giras de Guanacaste, venía con un foquito, se lo metía en la boca y leía mientras mm. mientras llegaba, se sentaba en el asiento de atrás de la microbús y se bajaba a las 6 de la mañana en la bomba ahí en la California, donde había una bomba, ahí quedaban las oficinas nuestras, se lavaba, se bañaba y se iba a la universidad a estudiar. Siempre quiso ser actor y me decía, Luis, ¿por qué no hacemos de show más, con más actuación? Y como a mí siempre me ha gustado todo lo que sea renovar y innovar, más bien, entonces teníamos un biombo que donde César se cambiaba la camisa y se ponía una jacket y así salía por un lado, entraba por y todo eso la gente lo veía como que están locos estos carados, pero de ahí salió el Nica, ¿verdad? Uno de los grandes actores que ha tenido este país y una de las grandes obras, por ejemplo, él se inspiró ahí viendo cómo se inspiró César Meléndez en el Nica, por ejemplo. Eso salió de una cosa, yo puse a César en un tiempo a administrar Manantial, porque él había estudiado, estaba estudiando administración, entonces siempre teníamos problemas que se iba el bajista, que se iba el baterista, que se iba entonces un día le digo, César, en el mundo realmente de esto, si un día vos vas a hacer algo, hacelo vos, donde vos no te dependas de nadie,
y parece que escuchó, por eso creó el Nica también, porque él se echó en una valijita el crucifijo, la Biblia, y él pudo ir por el mundo con solo él, hacer su templo. Y lo aprendió ahí en Manantial, y siempre me decía, yo aprendí siempre mucho de vos. Y cosas así, anécdotas que uno puede contar, ¿verdad? En el apoyo que uno le ha dado a tantos artistas, músicos, que hoy un muchacho, hoy tiene, un muchacho como Giovanni Ledesma, es un empresario grande, tiene una fábrica de muflas, y él se hizo conmigo ahí en Manantial, y él aprendió a manejar su negocio y es exitoso porque dice que yo le enseñé esa parte de la parte administrativa, que no era solamente la parte musical. Y así te puedo contar muchas historias de cosas pasando, hasta que también un día tuve un accidente, ¿verdad? Y Sí, eso Luis. fue en 1993. Yo había dejado de tocar en Manantial cuando salió Julieta en 1986, en Ujú, mayo del 86 que grabamos Julieta Ta. Esa fue mi última aparición como músico del grupo. Después de eso yo renové el grupo con músicos nuevos como para darle un aire nuevo ujú, y fue cuando estaba arriba el grupo con Julieta Ta. Yo me ujú. salí y me dediqué a la producción nada más. Eso me dio mucha libertad, mucho libertinaje, porque ya yo era como el productor nada más, no tenía que ir a los eventos y si iba, empecé a tomar mucho alcohol y también se me acompañó con la droga. La cocaína estaba llegando en ese tiempo muy fuerte, en los 80s. Entonces, empecé a mezclar las dos sustancias para una con la otra, iban de la mano en ese momento para no emborracharme y la otra para mantenerme despierto, ¿verdad? Vivo, de no caer, ¿verdad? En el cansancio. Y me fui haciendo muy adicto y cuando me di cuenta no podía soltar ya ese vicio y estaba asustado, me asusté Ujú, mucho, pero tanto me asusté que yo no podía parar, ¿verdad? Y yo hablaba con Dios y hablaba con mi esposa, me veía a mí, y me veía mal y mal y mal. Y lo único que me salvó a mí era que yo era muy disciplinado siempre. Entonces, yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de descuidar mi negocio, pero por otro lado estaba haciendo agua porque y mantener ese vicio y mantener esas fiestas que yo me pegaba de meses, de meses, de meses, de meses, y me estaba también haciendo mella con la economía mía personal. Y no, en el fondo también de alguna manera también descuidaba un poco el negocio, ¿verdad? Porque me claro, iba para Miami, me iba para Nueva York, me perdía un poco en Sudamérica, a veces nadie sabía dónde estaba, pues tenía la plata para hacerlo. Y hasta que en 1993 yo iba a cumplir 40 años. Yo siempre dije, igual que cuando dije que yo quería ser músico y famoso y artista, yo siempre dije que cuando yo cumpliera 40 años yo iba a ser un hombre millonario ujú, y me iba a retirar, porque mi papá se retiró de trabajar a los 35 años. Entonces yo tenía como esa meta de ver a mi papá exitoso a esa edad. Y yo, un hombre que le había costado tanto la vida y que era un hombre pobre y logró superarse y mantener a sus hermanos y comprarse ese hotel y comprar todo lo que tenía él, que era un hombre de perfil muy bajo, pero que tenía él la disciplina del ahorro. Yo aprendí mucho la disciplina del ahorro con mi padre y también con los chinos y un poquito con los judíos también. Eso me ayudó a trabajar. Yo, como mi papá me empezó a mí a quitar los alimentos, solo me daba un colón para ir los domingos al matiné. El matiné costaba 75 centavos y un helado valía 25. Entonces yo tenía un colón para eso. Entonces, una señora china, amiga mía, doña Juanita Como, siempre me decía, "Ah, como igual de plata, no toda la plata, tiene un colón cuál de 50 centavos y gaste 50 centavos, me decía. Siempre me decía eso y yo entonces empecé a trabajar en una farmacia que quedaba en los bajos del hotel y empecé a ahorrar platita yo, 5 colones, 10 colones.
papá, y ahí iba haciendo un ahorro. Y entonces, ya yo hacía todo eso para tener un fondo, ¿verdad? Para venirme. En ese tiempo yo me venía para Limón, para San José, imagínense, Mm. en avión. Y entonces pasaba el tiempo en que ya mi papá ya estaba muy enojado conmigo, ¿verdad? Porque todo el mundo le decía, hey, pero Luis se hizo músico y el hombre oía esa palabra y era como mentarle una madre. Y yo seguía, pero tenía el apoyo de la socia de mi papá, igual, que era doña Tina Soleil Moss, que ella era como mi madre, fue la persona que me crió, me dio muy buena enseñanza, fue la madre que me crió, o sea, porque yo vivía en el hotel y de ahí Ujú. vivía ella, pero así fue como pasó esa etapa de mi vida y yo no fui millonario, imagínate, a los 40 años, Sos y entonces millonario. yo fui millonario, ¿verdad? Entonces yo cuando yo me vi que no tenía la plata, me había comprado ese carro, un carro en Miami, en agosto, septiembre, o sí, en agosto me lo traje de Miami. Era una van americana, Nissan, y me la traje y la fui a recoger a Limón y todo. Y estaba feliz yo con esa van. Y un 5 de octubre de 1993 me voy para Limón porque venían los carnavales y yo tenía ya un grupo que se llamaba Baby Rasta, que tenía apenas un año, a la par de Ajá, Manantial. Y claro. entonces me fui a buscar para hacer unos conciertos o unas presentaciones allá en los carnavales con Marfil y Ujú. con Baby Rasta. Ese día, el 5 de octubre, también le iban a descubrir el sexo a mi esposa de su embarazo, porque ella tenía dos niñas y que había pulseado tener un varón Ujú. eh, de su tercer embarazo. Entonces, ella fue a la clínica bíblica, yo me fui para Limón a las 6 de la mañana, llegué allá a mediodía, fui a la reunión, me fui al hotel a almorzar y ella me llamó ahí al hotel porque no habían celulares en ese tiempo y me dio la grata noticia de que iba a ser papá de un varón. Qué bello. Y yo me emocioné, pero no me dio por tomar ni por celebrar, sino que me fui para Cahuita a dejar unas mantas y me iba a quedar en la finca del amigo mío que iba a ser el padrino de ese bebé. Que es interesante. Pasé por ahí, le dije que pasaba, la finca quedaba antes, ahí en la carretera que va a Cahuita, que iba a Cahuita a dejar unas mantas y que regresaba para cenar, nunca regresó. Entonces, él, como yo no regresé, me fue a buscar como a las 8:30 de la noche y me encontró ahí tomando. Ya yo estaba tomando y estaba haciendo lo demás y él me fue en su carro, lógicamente, con un chofer y me llevó a la casa a dormir. Ahí yo me acosté esa noche, ese 5 de octubre de 1993, inolvidable. Y cuando yo me desperté, estaba viajando en el túnel de la luz. Wow. Eh, nunca he entendido, 30 años después que voy a cumplir, qué fuerza me sacó de la cama, porque uno cuando está tomado y cansado de haber manejado y todo un viaje tan largo, lo que hace es caer, o sea, normalmente cuando uno está tomado o borracho, el borracho se queda dormido, ¿verdad? Y yo no me quedé dormido, sino que me levanté de la cama, agarré el carro, abrí los portones y me fui dejando mi valija y todo en la habitación Ujú. rumbo a Limón. Y ahí tuve un accidente a 5 kilómetros de la finca, me Ay. estrellé, pegué contra una palmera, por, no me fui al río porque ese no era mi destino, pero Ujú. yo he hecho ese recorrido en 30 años montones de veces y a veces no entiendo cómo no me fui al río en esos puentecitos que hay en la carretera que va hacia Limón Ujú. por Cahuita. No era tu Y ahí día. Dios tenía otro propósito. ese fue el propósito y a partir de ahí mi vida cambió. Estuve un año en el hospital, quedé parapléjico, logré recuperarme, salí del hospital, estando en el hospital faltando un mes para salir, se me aparecieron unos personajes que me dijeron cómo me sentía, se me quedaron viendo y yo le dije, bien, pero nadie viene a verlo, ya, y nadie va a verlo a uno ya un año, estar en un hospital, todo el mundo se lo olvida. El único que descubrió que yo estaba en el hospital fue Santiago Ferrando, de Las Estrellas se reúnen, y Mm. cuando se enteró se asustó y llegó con una cámara a entrevistarme. ¿Qué te pasó? Porque no se había hecho mucha noticia de eso, no existían programas como ahora, ¿verdad? Que cubrían tanto la farándula ni nada. Y bueno, estando ahí, aparecieron como una especie de ángeles, llamo yo, y me dijeron que cuando yo saliera de ahí,
que no me preocupara. Ya yo no tenía plata. ujú, Ya un año ya había que estaba más que quebrado. Entonces todo aquel sentimiento de ser millonario había pasado, ¿verdad? Y ya tenía 40 años. Salí de ahí y el éxito me acompañó, según lo que dijeron los señores esos que para mí eran como unos ángeles, porque los fui a buscar después. Ahí apenas me dijeron eso, como a los 10 minutos reaccioné y ya yo usaba una silla de ruedas y nunca los encontré en ninguna parte del escenario, que era donde yo estaba hospedado por un año. Entonces, saliendo de ahí, un día me fui a donde don Carlos Alfaro, a que el dueño de Colombia, a devolverle un teléfono celular de base, que era el que tenía en la fin, que me lo había prestado para que yo tuviera. En ese tiempo una llamada valía como 1.000 colones el minuto. Y él, úselo a discreción, Luis, no se preocupe, para que usted siempre esté conectado. Le fui a dar las gracias y en eso salió el programador de una radio que se llamaba Radio Uno, que era del Grupo Columbia, y me dice, tengo una canción para que grabes, y yo me metí al estudiecito de ellos de audio. No existían los CDs todavía, apenas estaba empezando eso, y me puso la cinta y era Oh Carol. Yo logré vender el disco en el que iba Oh Carol 20,000 copias y el disco era mío, y lo vendí en un montón de países y conseguí mucho dinero para financiar a Baby Rasta, porque la meta mía con Baby Rasta era que Baby Rasta debía haberse ido a vivir a Europa. No lo logré, ujú. pero sin embargo hubo mucho éxito con Baby Rasta también. Salió en MTV International, fuimos a México, a Jamaica, a Centroamérica, a Colombia. Fue muy exitoso. Y ahí ya seguí mi vida hasta Arrancaste darle, de nuevo. arranqué de nuevo, ¿verdad? Y me divorcié de mi esposa, siendo ya un hombre que no tenía vicios ni nada. Ella seguramente estaba muy cansada de la vida que había tenido conmigo. No era para menos. Después yo le pedí perdón al tiempo y a mis hijos también por todas esas cosas que yo hice que no les dije que nunca en la vida la iba a volver a hacer. Y ahora, 30 años después, gracias al Señor, no tomo ni un vino, no hago drogas, me mantengo siempre limpio, ayudo a la comunidad en lo que pueda. La obra social de Jácamo es invisible, pero existe, Así porque es. siempre estoy apoyando con lo que yo pueda, de acuerdo a mis posibilidades, al prójimo, y así, ¿verdad? Conozco mucha gente que le puedo ayudar, y entonces les ayudo, no me tiembla el pulso para pensar en los demás, Ujú. siempre estoy atento y cuando puedo, puedo, y cuando no puedo, pues digo que no puedo, porque hey, no siempre tengo las posibilidades, pero siempre tengo. Siempre me siento bien teniendo, porque eso es como parte de la vida mía. Y a mí sí, Jácamo, sí, en esta porción de realmente encontrar como el ave fénix, ¿verdad? Una segunda opción de levantarse de entre las cenizas, literal. Un año hospitalizado es 365 días sin sí, producir, sin saber si soy o no soy, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que fue con esa perseverancia en aquel momento, una decisión, una pésima decisión en aquel momento te hizo eh, literalmente encontrarte con una palmera que te pusiera un alto. Y a sí, veces es tan difícil entender que que hay personas que tienen que caer como tan bajo, tan, tan fuerte, ¿verdad? sí, Literalmente sí, desconectarse del mundo sí. para Realmente, poder regresar. como el ave del fénix. Una vez alguien me dijo eso, me dijo, Luis, usted es como el ave del fénix. Siempre guardo esas palabras porque ahora usted me las está repitiendo, ¿ve? Qué casualidad. Yo pienso que Dios ha sido muy lindo conmigo. Por eso yo soy una persona que lo amo sobre todas las cosas y creo en Jesucristo realmente de una manera tan especial. Y haber pasado yo en ese accidente, la parte que no conté, es que cuando yo tengo, cuando yo pego con la palmera,
a mí se me desprende el alma del cuerpo. Wow. Es así como yo lo puedo interpretar, ¿verdad? Porque yo viajo por el túnel de la luz y regreso. Entonces yo siempre me pregunté cómo yo dejé el vicio de la cocaína y del alcohol que estaban tan pegados a mí. Muchas personas dicen que cuando uno se mete en un hospital, ahí se limpia, ¿verdad? Eh, a mí, yo estando en el hospital, por ejemplo, llegando ahí, yo renuncié a la morfina Ujú, y yo estaba totalmente quebrado. Mis fémurs se hicieron polvo. Se llaman fracturas comminutas. ujú, Eh, la pelvis se despedazó y a mí los médicos me dijeron, usted puede usar la morfina que necesite porque usted está mal. Y yo renuncié a la morfina. 8 días después de estar en el hospital, me lograron operar. 8 días después. O sea que yo logré levantar mi espíritu a base del dolor y yo creo que todo eso que yo sentí, que yo llegué, me limpió ujú, realmente. Del haber pasado por la luz, me descontaminó. Creo que qué bonito, es la única manera que yo puedo interpretar. El doctor que me operó murió un año después, tenía 33 años, ujú, Hernández Cobb, de apellido, ujú, muchacho, que siempre lo llevo en mi corazón, porque yo después me fui a Miami, porque Frank Victory me dijo que había un ortopedista en Miami, y yo tenía la plata y todo, que sería interesante que me viera, y ese médico allá en Miami me dijo, ¿quién lo operó a usted? Me dijo, usted con esas lesiones que tiene no es para que caminara siquiera y ujú, usted camina perfectamente. Dice usted, el que lo operó era un mago de eso. Usted está pegado de una manera increíble. Dice. Esas operaciones suyas son históricas. Vea qué curioso. Entonces, todo eso ha sumado en mi vida para yo tenerle un gran respeto a Dios y y a Jesucristo, que es en el que yo me rijo para llevar ujú, ujú, pensamiento divino siempre, ¿verdad? Hasta donde puedo. Somos seres humanos, igual tenemos defectos, no somos perfectos, pero yo siempre voy de la mano, él me va empujando. Y en respecto a mis vicios, yo nunca he tenido una tentación de volver a tomar alcohol. Vivo en un mundo donde hay mucho licor, siempre hay fiesta, siempre hay de todo lo que uno puede querer, lo puedes encontrar. Y sin embargo, yo nunca he tenido una tentación a pesar de que he tenido momentos también difíciles en mi vida que podría darme el sentido de la depresión, nunca he tenido depresión. Cuando me he sentido mal, la oración es lo que me levanta. Todos los días hago oración, durante el día paso orando en los espacios que yo puedo, voy en el carro, voy orando, estoy aquí sentado, puedo orar. En todo momento la oración es parte de mi vida y la oración mía nada más es el Padre Nuestro y hago oración en cada momento, en un alto, que estoy en la calle, hago oración. A mí me encanta orar el Padre Nuestro y eso me ujú. mantiene saludable, ¿verdad? De mi espíritu. Y así he Es- llevado la vida por estos años y ya este año, eso fue para mi cumpleaños 40, ya este año, si Dios quiere, cumplo 70 años, el 15 de octubre, y siempre he cumplido así, el 5 de octubre cumplo años de mi nueva vida y ujú, el 15 de octubre año de mi natalicio. Y ujú, vean, los 5 siempre me acompañan. El 5 fue el día de mi accidente y el 15 el día de mi nacimiento. Entonces, ya mis amigos y todos saben que yo celebro 2 veces mi cumpleaños. El 5 de octubre, mi nueva vida, y el 15 de octubre, el año de natalicio. Este año cumplo 70 años y va a haber una gran fiesta. He celebrado los 60 en una gran fiesta en Jazz Café cuando cumplí 60 años, me llegaba a los 60. Cuando me hice 65 años, adulto mayor, hice otra fiesta en Jazz Café con Marfil y Abracadabra. Han sido esas fiestas. Wow. Y este año, si Dios quiere, va a haber fiesta, ya está todo listo, ya está lista la promoción, la publicidad para el evento. Es un evento que la gente tiene que pagar por ir, de ahí se pagan los costos de la producción y lo que queda lo repartimos a personas que en ese momento yo elijo para una necesidad que tengan y me siento más feliz todavía. Ujú. Eso es lo bonito. Es una vida con propósito, es una vida que nace de un ser humano que desde el principio tenía un gran sueño y una
un momento de decisión te pudo haber costado la vida, pero Dios en su misericordia te levantó Sí, y te limpió y te dio literalmente un nombre nuevo hombre, y, no. y sos un hombre nuevo y un hombre definitivamente maravilloso. Y realmente, Luis, a mí me ha llegado muchísimo cuando hemos conversado acerca de lo que es este nuevo tiempo para vos, ¿verdad? ¿Cómo es que vos decidís una y otra vez reinventarte? Porque vivir en este medio es un medio duro, un medio que requiere de una fortaleza increíble, no solo por lo que dices que hay de todo para todos los gustos, ¿verdad? Y que Sí, podrías desencarrilarte, pero hay un espíritu que está fuerte y regido por lo que has elegido, que es tu Dios. Y definitivamente eso hace un cambio radical. Pero también es duro porque uno quisiera muchas veces tener siempre espacios llenos, espacios con mucha gente que pueda em, disfrutar, admirar, cantar, disfrutar desde el punto de vista de cómo la música es una posibilidad terapéutica para todos. Entonces, en este momento, Luis, estás haciendo mucho por muchas personas. Tenés en este momento muchas oportunidades para que mucha gente te acompañe. Contame un poco qué es Hakamo Music. bueno, Hakamo Music nace después de mi accidente. Ya yo termino esa etapa con Baby Rasta, que termina el grupo. Entonces yo busco fortalecer una marca que se llamaba, yo había creado Hakamo Music. Hakamo Music, como se llamaba Hakamo Music, era una empresa disquera. Ujú, Yo fui el primero que hice maquilas de discos compactos en este país. Entonces Hakamo Music era eso. Era ujú. una empresa de discos, de CD. Yo le hice discos a Canto América, le hice discos a Editus, hice discos para grupos de Nicaragua, como Macoya, así. Entonces, Hakamo Music era eso, era la empresa de discos y de producción musical. Entonces, cuando terminó esa etapa de los grupos y yo vi que ya no quería seguí teniendo yo un grupo musical como tal, entonces me dediqué a producir eventos y a trabajar para los clubes privados como el Costa Rica Country Club, con quien trabajé 23 años simultáneos hasta que llegó la pandemia, eh, y con el Castillo, y con el Cariari, y con el Little Club, y fui haciendo eventos así, y entonces poco a poco se fue fortaleciendo esa empresa y entonces se empezó a reconocer muchísimo y como la marca Jacamo ha tenido siempre, gracias a Dios, una buena acogida entre los costarricenses, entre el público y todo. Entonces me dediqué a hacer los shows y a producir yo mis propios eventos, más ahora después de pandemia. Fortalecido junto a mi equipo de trabajo con Jessica Montero, que es una gran baluarte en mi empresa, Así eh, es. hacer eventos con Abracadabra, con Vía Libre, con Gaviota, con Jorge Chicas, con Eduardo Aguirre, con Eduardo Quesada, con Valerón, con diferentes géneros. O sea, yo no tengo, pero la gente nos sigue y se sienten felices. Y yo me siento más feliz porque el premio que me dan es que les encanta lo que hacemos. Así es. Eso es para mí. Usted también. Definitivamente. También. Definitivamente, para mí es un gusto siempre poder acompañarte en alguno de los shows, acompañar a nuestros amigos también de músicos que están desarrollando una carrera, algunos con más años, otros con menos, pero esa fortaleza que les provees es importantísima porque no hay en la vida como tener siempre un mentor
literalmente tener un padre, ¿verdad? Como lo fue otros para vos. Y creo Sí, que la lección aprendida desde el principio ha sido un generador de posibilidades para muchos. Luis, ¿cómo te busca la gente para que pueda asistir a tu show? Eh, ¿Cómo es que se contactan con vos? ¿Dónde pueden buscar las nosotros actividades? tenemos una página en Facebook que se llama Jacamo Music, Jacamo con K, Jacamo Music. Ahí se meten y encuentran nuestras historias, encuentran nuestros eventos y si la gente le da like, pues se los agradecemos también. También estoy como Luis Jacamo, también en Facebook y en Instagram y en TikTok ahora también tenemos. Instagram es una herramienta buenísima, todas, de todo, por todo lado. Y nosotros siempre hacemos de los eventos una fotografía de todo lo que sucede y subimos los videos y la gente se ve que disfrutan y tenemos muchos seguidores definitivamente que nos apoyan en los eventos, en donde estemos. Este mes de junio, por ejemplo, tenemos nuevos lugares. Uno es en Cervantes de Cartago, allá, Bocadito del Cielo se llama, Uy, donde vamos a qué tener más filas. delicia, las mejores tortillas de este país. Ahí está, mi querido amigo y la familia. Ahí Macho siempre nos trata de maravilla. Tenemos ese lugar que va a estar más bien el sábado 24 de junio. Tenemos un lugar nuevo para nosotros, ¿verdad? Que es el Longhorn, donde vamos a llegar a Abracadabra el viernes 23 de junio, por ejemplo. Y otro lugar allá en Escobal de Atenas, que es muy lindo ahí también. Vamos a tener a Vía Libre. Así que andamos por todo lado, sí. Para mí es un placer acompañarlos y además, bueno, ya conoces a mi hijo que es tan joven con 21 años, ¿verdad? Pero absolutamente enrolado en la música, porque realmente la música de todos los tiempos habla de quiénes somos nosotros como costarricenses. Además de seguirte, además de ir a los shows, además de, por favor, ir a admirar esas hermosas voces que todavía nos hacen vibrar, ¿cómo podemos, como costarricenses, rescatar el arte y la cultura? ¿Cómo podemos nosotros, por medio de lo que estás haciendo, ser parte de un movimiento que lleve la música de Costa Rica a otro nivel? Bueno, yo pienso que ese ha sido un gran sueño también de toda la vida. Yo nací en la música original. Pues, por eso es una canción como Cahuita, los jóvenes ahora la descubren y encuentran un tesoro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vino un mexicano antes de la pandemia y le compró a las empresas disqueras a las que nosotros habíamos grabado dos canciones, una que se llama Cahuita, que era de un sello disquero, y otra que se llama Tal vez Mañana. Vea qué curioso, el mexicano llegó y se llevó, le pagó un montón de plata a las disqueras y él se apoderó de esas dos canciones y hizo un disco de 45 revoluciones por minuto, con dos canciones originales de Isidoro Ashi y Luis Jácamo. Y se fue a México y fue a Londres y agarró y la masterizó y sacó un disco y lo vendió en Japón y en Europa. Y un día un amigo mío me llamó desde una venta de discos en Nueva York y me dijo, Luis, tengo un disco aquí en mi mano, estoy en una venta de discos en Nueva York que es de Bocaracá, ¿vos sabes algo de esto? Digo, ¿cómo? Sí, hay un disquito de 45, vale $200 el disco. Es solo para coleccionistas. Vea qué interesante. Ay, qué bello, 50 años después. Y es, eso me llenó de emoción, por ¿verdad? supuesto. Pero más que de emoción, también le puedo contar aquí que nos han comprado a nosotros esa música de Bocaracá en dos oportunidades. Una para una película en Francia, donde Ujú. sale 16, 26 segundos la canción sonando, y otra para una marca de zapatos en Estados Unidos. O sea, yo cuando le llevo la plata a Isidoro, Isidoro y yo nos quedamos viendo y nos reímos, así nos podemos reír así como tontos, porque
burlamos de nosotros mismos, ¿verdad? Como diciendo, qué increíble cuando Isidoro hizo esa canción tenía 14 años, Ujú, ¿verdad? Y yo tenía 17, pero ujú, yo soy el mayor de todos. ujú, Y entonces ahora, digamos, hemos ganado más dinero que toda la vida con esas canciones. Ah, qué simpático, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos riendo así, decimos, qué vacilón, ¿verdad? Qué maravilla, ¿verdad? Y como yo soy el que manejo los negocios de Isidoro y mío, da igual, yo le digo, es increíble que nosotros tengamos la posibilidad de vender estos productos, ¿verdad? Y firmarlos, porque son canciones originales de nosotros. ujú, ujú, Entonces, ahí es donde yo creo que está el talento tico, siempre ha sido muy bueno. Hace falta siempre y hará mucha falta siempre que se apoye eso, como ujú, se le apoya a Malpaís, por ejemplo, ujú, que Fidel creó una música preciosa, a Valo Gómez, ujú, que tiene los de la Bajura, con una ujú, música excepcional, un Carlos Guzmán, ujú, con temas como Soy Tico, a uno se le salen las lágrimas cuando escucha esa canción de ujú. tan linda inspiración que tuvo Carlos. Y así un sinnúmero de artistas que proyectan la música original. Hay que crear. Hay Yo que creo que ahí crear. es el éxito. Hay que crear, hay que crear. Así que, Definitivo, todo en la vida empezó por la creación. pues, Y, y definitivamente siguiendo, ¿verdad? Como el plan maestro, esa es la posibilidad. Es la creación, la innovación, la posibilidad de apoyar, de dejar de pensar que solo lo que está afuera es bueno. Escuchemos a los artistas costarricenses, démonos el permiso, dejemos de pensar que estamos pagando por ir a un lugar, estamos yendo a un show donde muchas personas se han esforzado por años para poder hacer una carrera. Viven de eso además, Jácamo. O sea, es es cierto. Ese es un tema muy interesante. Vea. Digamos, yo llego y cobro un cover. Yo tengo que producir un evento, tengo que pagarle a los artistas lo que ellos me cobran, no lo que yo decido pagarles. O sea, cada artista tiene su precio. Entonces, yo he tenido experiencias simpáticas de amigos que llegan y tienen dinero, ¿verdad? Entonces yo llego, pero no porque tienen dinero, dejan de pagar, ¿verdad? O sea, al revés, o sea, yo les, yo les he dicho, vos sos un invitado a mi show. Y esas personas me han dicho en diferentes oportunidades, Luis, a vos hay que pagarte, güey. Es que si no, ¿cómo vas a vivir? Y si no, ¿cómo le vas a pagar a los músicos? Imagínate que vos le regalas la entrada a todos los amigos tuyos. ¿Me entendés? Entonces, eso es una cultura. Entonces yo en esas personas veo el respeto, como en usted, por ejemplo, que siempre va a los shows y siempre va y paga su entrada. Eso es algo que nos estimula siempre y agradecemos porque de eso vivimos. Y ese es el artista, necesita su dinero para vivir. El músico no es un doctor, no es un ingeniero. El músico es un juglar de la vida, de la comunidad, que entretiene y hace felices a todos con lo que hace. Eso tiene un valor y se le debe reconocer esa parte al artista, ¿verdad? Para que viva bien, para que viva en paz, para que tenga techo, alimento y se pueda vestir bonito, para que todos disfrutemos de ese don que tiene esa persona cuando aparece en una escena musical y nos canta a todos y nos toca la guitarra o nos toca el violín o el cello o lo que sea. ujú. Pero ese es un mensaje que hay que respetarle y hay que darle el apoyo a los artistas. Usted es un buen ejemplo, doña Rocío. Muchas gracias. 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 Realmente te puedo decir que me honra poder acompañar porque le contaba a alguien en algún momento y en otras ocasiones lo he compartido. Tengo la dicha de que desde que nací entre música. No entre músicos porque mi papá fue músico siendo escolar y después con una gran historia de vida tuvo que
venirse de Acosta para San José y comenzar a hacerse literalmente y construir una carrera y se dedicó a la auditoría. Tenía una oficina en mi casa donde siempre estaba escuchando música, pero estamos hablando de que tenía todos esos acetatos de 45 y su tocadiscos, y era además mi juguete y él me dejaba. Y entonces, y a ratos bailaba, y a ratos cantaba, y a ratos cogía un lápiz y hacía de micrófono, y, o sea, yo tenía 3, 4, 5 años y a él le encantaba que yo estuviera como con esa presencia musical siempre. Y para todos siempre fue una apertura para quienes, mis Claro, hermanos qué que bonito. tocaron guitarra y demás. Pero lo que más importa es saber qué es lo que pasa, ¿verdad? En las emociones cuando la música de alguna manera te llega al alma. Y mencionando incluso un texto bíblico, los reyes mandaban a llamar al de la arpa, al que tocaba el arpa, para poderse salir de su depresión o de sentir los malos espíritus y demás. O sea, estamos hablando de que es sanadora. Entonces, no se trata solamente del jolgorio y la diversión. Se trata de que cuando las personas están ahí, están disfrutando, sí, pero además algo está pasando dentro de ellas. Lamentablemente, muchas personas ni siquiera escuchan, sino que solamente están en un lugar reunido con gente hablando y está la música de fondo y lamentablemente no admiran lo que está. Yo a pulmón abierto, ¿verdad? Canto porque la verdad, mi papá sí me enseñó y llega al alma y la verdad quiero compartirlo para decirte, me estás hablando de muchísimos años de música en Costa Rica, me estás hablando de una historia de vida excepcional con vos y me parece increíble que desde, desde muy jovencita estaba siguiendo porque siempre estuvo esas canciones de todos esos grupos musicales en mi casa. Mis hermanos, mi hermano mayor es 11 años mayor que yo, así es que imagínate que cuando estabas produciendo a esas edades, ya yo como apenas nací comencé a escuchar toda esa música. Así es que te agradezco en el alma lo que has hecho por la música en este país, pero especialmente lo que haces por cada artista que se acerca a vos y por cada persona que compartimos en los espacios donde vos producís. Gracias, Luis. Ha sido exquisita nuestra charla. Podría hablar con vos seguramente un día entero y no se nos acaba el tema, pero Muchas quisiera gracias. pedirte, Luis, que le des un mensaje a nuestra audiencia acerca de si estás pasando un momento difícil, si te has equivocado, hay una nueva oportunidad. Bueno, pues yo creo que en la vida uno tiene que aprender a leer siempre lo que transcurre en el diario vivir, en el día a día, porque hoy somos y mañana tal vez no. De esa manera aprendemos a valorar la respiración, aprendemos a valorar el levantarnos de una cama y ir al baño. Tantas cosas que pasan en un día, en una fracción de tiempo, que darle gracias a Dios por tenernos acá en su presencia de todos los días es realmente algo especial que tenemos que aprovechar cada momento, cada día, para ser felices. Es muy sencilla, la felicidad se lleva por dentro y nace en el alma. Eso es lo que yo veo. Muchísimas gracias, Amén. Luis. Es tu mensaje y que Dios te bendiga todos los días de tu vida y que sigas dando tanta luz. Te quiero muchísimo y te agradezco montones por todo lo que has hecho para tener este programa. Así es que gracias eternas para vos. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con Luis y conmigo hasta el final de este programa. Los espero el próximo miércoles en un programa más de Conversaciones con Rocío Mesé. Por lo tanto, tenemos que todos los días leernos, todos los días levantarnos, innovar y que nuestra vida siempre esté integralmente en ese nuevo levantarnos.
Que Dios los bendiga. Los quiero muchísimo. Un abrazo enorme. Chao.